Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, aquí en la provincia de Almería, Arantxa Martín. Arantxa, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenida a Interalmería Televisión. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte con nosotros en este casi inicio de año, aunque ya han pasado 2 semanas. Pero bueno, la pregunta que le estoy haciendo normalmente a todas las instituciones, ha pasado por aquí el Ayuntamiento de Almería, ha pasado la Diputación, ha pasado hasta incluso la Consejería, en este caso con el consejero Ramón Fernández Pacheco. Te pregunto, año 2023 es un año electoral, pero no electoral para la Junta de Andalucía, pero ¿cómo afronta? ¿Qué podemos poner encima de la mesa por parte de la Junta de Andalucía? Bueno, pues nosotros más o menos yo creo que tenemos los objetivos claros, ¿no? Ya iniciamos una emprendedura en la pasada legislatura, en donde, bueno, pues empezamos a trabajar sobre cuestiones que creo que, bueno, estoy segura de que es lo que más le interesan a todos los andaluces. Y este año, bueno, pues está siendo un año de consolidación de proyectos que ya iniciamos en la anterior legislatura y, por otra parte, pues evidentemente de iniciar nuevos proyectos, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son? Bueno, pues nosotros muy centrados pues, en la cuestión de la educación, en cuestión de la dependencia, en las cuestiones de sanidad. Sabemos que tenemos una situación muy complicada en cuanto a atención primaria. Y bueno, pues también centrado en la bajada de los impuestos, pues para que la gente pueda, los empresarios, los emprendedores, puedan seguir creando empleo y que sigamos siendo bueno, pues una provincia líder en muchos sectores, en el agrícola, en el turismo y también, como no puede ser de otra forma, en la industria del mármol, pero como digo, con medidas que favorezcan que la gente pues quiera no solo quedarse en Almería, sino que podamos seguir ampliando la población en una provincia creciente, que está de moda y que, bueno, pues todos los datos que estamos teniendo de muchos sectores pues están poniendo de manifiesto pues la subida exponencial de población de Almería y sobre todo en crecimiento y en materia de empleo. Lo que está claro es que desde que Juan Moreno está en la Junta de Andalucía, los 4 años anteriores, más este medio año que llevamos casi, la verdad es que se ha dado la vuelta como un calcetín a Andalucía, pero más aquí en la provincia de Almería, porque se ha notado la mano de la Junta de Andalucía. Éramos la eterna olvidada, tú eras parlamentaria cuando estaba en aquel tiempo y luchaba contra viento y marea contra el Partido Socialista y no recibíamos nada. Y ahora se ha dado la vuelta como un calcetín. Sí, esta mañana, por alguna cuestión que además comentaremos, como es el tema de educación, de Cristina Jiménez, yo llamaba, además me acordaba porque haciendo balance, contabilizando propuestas y en fin, y estudiando cuestiones, he llamado a una persona con la que no hablaba por lo menos hace ya 7 o 8 años, en las que yo trabajaba muy habitualmente en presentar iniciativas, y he llamado a esa persona precisamente para recordarle las cientos de veces que yo he presentado iniciativas para la provincia de Almería y nunca han sido aceptadas, ¿no? Y algunas se aceptaban, pero evidentemente pues han caído saco roto. Lo que quiero decir con esto es que la verdad que es un privilegio, un orgullo y sobre todo poder decir con la cabeza bien alta que este gobierno y que Juanma está cumpliendo con la provincia de Almería. Aquí había una sequía importantísima en materia no solo hídrica, sino también en materia de infraestructura de todo tipo, viaria, educativa, también sanitaria, que bueno, en tan solo 4 años, 3 años y pico, con 2 años en medio muy complicados y una pandemia, como consecuencia de la pandemia, con una guerra, que es verdad que esto nos afecta a todos, pero también, como no puede ser de otra forma, a las provincias donde intentamos crecer más, porque está encareciendo muchísimo, sobre todo cuestiones como los materiales de la construcción o incluso los impuestos de nuestros agricultores, de los insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues como digo, en tan poco tiempo hemos conseguido mucho, ¿no? Y como digo, Almería estaba muy necesitada, ya la almeriense Carmen Crespo como consejera nos representaba y siempre había propuestas para la provincia de Almería, ahora son 2, pero bueno, sobre todo que Juanma es un presidente que lo tenía muy claro. Y el otro día también pasaba por aquí nuestra consejera de Empleo, Patricia, precisamente para visitar la obra del Quina, o el lunes pasaba la consejera de Fomento, Marifran, la granadina Marifran Carazo, y siempre próxima alcaldesa de Granada. Próxima alcaldesa será de Granada,
y todas coinciden, ¿no? No hace falta ser de Almería, que es lo que yo vengo a decir, Sí. para darse cuenta que Almería estaba necesitada y sobre todo muy abandonada. Y bueno, ha habido un esfuerzo inversor, especialmente en nuestra provincia, porque lo necesitaba. Vamos a ir por partes, digregando poco a poco en muchos de los temas. El último, por ejemplo, la Feria Internacional del Turismo, donde la delegación ha estado presente, como no podía ser de otra manera. Qué bien le ha sentado el que la Junta de Andalucía esté en ese pabellón número 5 de IFEMA, con Juanma Moreno también a la cabeza. Bueno, en la Feria de Turismo yo creo que se ha notado el potencial andaluz, ¿no? En materia principalmente turística, ¿no? Nosotros somos una comunidad autónoma muy preparada en muchísimos sectores, en todo. Yo siempre digo que podríamos cerrar desde Peñaperros para abajo porque Andalucía lo tiene prácticamente todo, pero en materia turística más, ¿no? Pero dentro de esa gran fortaleza que hay en Andalucía, Almería está de moda. Y está de moda cada vez más, y así lo hemos notado, ¿no? Porque Almería además se ha incrementado exponencialmente los datos de ocupación durante, bueno, principalmente las pernoctaciones durante el verano, pero yo creo que tenemos muchas fortalezas. Primero porque tenemos unas posibilidades de crecimiento. Bueno, pues que nosotros todavía no somos una Costa del Sol como Málaga, etcétera, etcétera, destinos que parecen muy preferidos, pero nosotros tenemos una posibilidad de crecimiento terrible. Pero además de eso, además de todo lo que ya tenemos y cómo estamos creciendo, nosotros estamos vendiendo algo que además ahora está muy en toda la sociedad, ¿no? Que es la cuestión del desarrollo sostenible. Nosotros tenemos paisajes, tenemos riqueza ambiental, tenemos de todo, y eso lo tenemos que aprovechar como una oportunidad y que no sea un lastre, ¿no? El medio ambiente, nuestras zonas protegidas, nuestros parajes, nuestros parques naturales nacionales no pueden ser un lastre, sino una oportunidad. Sierra Nevada no es solo de Granada, claro, ¿no? Sierra Nevada también es de Almería, con lo cual es un ejemplo más de lo que puede dar de sí la provincia de Almería. Pero sobre todo ha habido una cosa que se ha hablado mucho en Fitur, ¿no? Y era una constante, ¿no? Y era el tema de las comunicaciones, ¿no? Ahí sí que es verdad que, bueno, es lo que nosotros, y además con gran acierto parece que se ha conseguido también y se están consiguiendo avances por parte de la Diputación, por parte del Ayuntamiento, por parte de la Junta, porque tenemos que conseguir más vuelos, ¿no? Para la provincia de Almería. Sobre todo porque vemos que las estructuras ferroviarias, competencia del Gobierno de España, pues no llegan ni se le esperan, con lo cual nosotros no podemos estar esperando ni al 26 ni al 30 para seguir potenciando nuestro esplendor turístico, claro, sino que lo que tenemos que seguir haciendo es avanzando. Y de eso se ha hablado mucho en Fitur, y sabemos que, por un lado, rompen la estacionalidad, que hay que hacerlo para que no solo los turistas y Almería sea destino turístico durante el verano, sino que sea durante todo el año, que además nosotros podemos hacerlo, porque tenemos el sol, ¿no? Tenemos el clima, aunque estos días hace mucho frío, pero tenemos el clima y lo tenemos prácticamente todo, sino también, evidentemente, ponerle los medios adecuados a ese potencial turístico, como en este caso son las conexiones. Tema turístico, por un lado, tema sanitario, otro importante. Mañana había convocada una huelga en la atención primaria. ¿Qué habrá hecho la Junta de Andalucía para intentar consensuar con atención primaria para que mañana esa huelga se desconvoque? ¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía? Bueno, pues la Junta de Andalucía lo que ha hecho es lo que está en el ADN del gobierno que lidera Juanma Moreno, ¿no? Y es negociar, sentarnos y sobre todo hacerle entender a nuestros médicos de atención primaria y nuestros profesionales sanitarios en general que bueno, que los primeros son los pacientes y ellos lo saben, y nosotros en este sentido nuestra principal preocupación eran los pacientes. Pero digo más, es que desde el gobierno andaluz queremos reforzar la atención primaria. Sabemos que ahí tenemos un importante problema, pero es que ahora mismo estamos en condiciones de contratar hasta 60 profesionales sanitarios más, hasta 60 médicos más para la atención primaria. El problema son dos. Por un lado, es que no tenemos médicos, y luego, hombre, yo aquí sí apelo a la sensibilidad del Gobierno de España, porque de nada vale que nosotros estemos formando médicos, como en este año además hemos empezado con la carrera de medicina en la provincia de Almería, sino que nos encontramos con un cuello de botella a la hora del MIR,
y no se abre más las posibilidades de más vacantes para médicos, y eso no depende del gobierno de la Junta de Andalucía. Es decir, nosotros hemos contratado los 12.000 profesionales sanitarios que el gobierno de España dejó de financiar como consecuencia del COVID. Todos sabemos que empezaron muchas voces a acusar de que íbamos a despedir a gente a la calle personas, una vez que cuando no era verdad. Uh-huh. Eran 12.000 personas que eran financiados con fondos estatales y que cuando se acabaron esos fondos hubo que dejar de contratarlos, y lo que ha hecho la Junta de Andalucía es asumir a esos 12.000 profesionales. Además de todo eso, como digo, hemos puesto y estamos poniendo las bases para que haya más médicos como la Facultad de Medicina. Ahora tenemos posibilidad de contratar a 60 profesionales sanitarios más. Hombre, lo que necesitamos es que el gobierno de España nos ayude, y lo que no puede ser es que el MIR, las plazas del MIR estén cerradas y a partir de ahí no saquemos más médicos. Por lo tanto, yo creo que esto es una apuesta de todos. Otra cosa que nos compete a nosotros también son las infraestructuras, lo sabemos, y es que lo estamos haciendo. Ahí está el Hospital de Roquetas, que va a significar, bueno, pues una de las grandes obras en materia sanitaria, que va a descongestionar todo el poniente, incluso parte, mucha gente también de Almería, que incluso se vienen a Torre Cárdenas por tal de no acudir precisamente al Hospital de Poniente, ¿no? Tenemos la obra de consultas externas, hemos concluido el materno infantil. La obra de consultas externas que vamos a iniciar en breve va a suponer unas instalaciones que van a venir a completar toda la cartera de servicios que tiene el complejo hospitalario de Torre Cárdenas. Y, hombre, otro gran logro con el que nos sentimos especialmente orgullosos y sobre todo sensibilizados con el PEC-TAC, que dentro de poco, además, tendremos oportunidad de visitar, el delegado y yo misma, que me lo comentaba Juan de la Cruz el otro día, de visitar la obra del PEC-TAC y luego recepcionarlo, porque, hombre, va a suponer que esa prueba tan dura en unos momentos que se hace, bueno, pues las personas que están enfermas, claro, que tienen que desplazarse, no tienen que ir a Granada, y que lo van a poder hacer en Almería. Primero, no tendrán que desplazarse, y luego, por otro lado, vamos a ser más ágiles a la hora de tener los resultados de las pruebas diagnósticas. Por tanto, como digo, trabajando, seguimos trabajando, pero esto es una cuestión de todos, también de competencia del Gobierno de España, y, hombre, no hacer demagogia. Y yo creo que concretamente con el tema, la amenaza o finalmente la desconvocatoria de la huelga, yo creo que, bueno, Lina es una consejera magnífica, fabulosa. Hace unos días visitaba el se sigue acordando con ellos, nos seguimos sentando con los profesionales, entendemos perfectamente la situación por lo que ellos están viviendo, pero claro, ellos también nos entienden a nosotros como administración el grave problema que tenemos para contratación, y sobre todo nuestra principal preocupación, que en este momento son los pacientes. ¿Para cuándo el edificio de consulta externa, esa primera piedra? ¿Tenéis más o menos fecha, más o menos agenda, buscando? Pues estamos buscando agenda. Es que estamos precisamente buscando agenda. Que estamos en disposición prácticamente de iniciar ya la obra, pero se están concluyendo algunos flecos, una apuesta importante económica de casi 17 millones de euros. Que además hubo que ampliar precisamente el contrato como consecuencia del encarecimiento de los materiales de la construcción. Y bueno, pues en breve, pues yo creo que tendremos oportunidad de hacerlo. De infraestructura sanitaria a infraestructura educativa. Una muy buena noticia: Colegio de Almerimar, que va a reanudar sus obras. Y qué decir del Conservatorio de Danza Quina Jiménez, donde también visitaba recientemente la consejera, veía también las obras, y eso es lo que se dice se hace por parte de la Junta de Andalucía. Sí, además, esto es uno de los casos en los que yo recuerdo pues estar con las madres y los padres, pero principalmente con las madres, las profesoras y con las niñas en el Parlamento de Andalucía, bueno, pues reivindicando y diciendo descaradamente que no a esta instalación tan necesaria para la provincia de Almería. Va a ser una realidad muy en breve, son unas instalaciones de primera generación, vamos, fabulosas, modernas, con lo último, y además también se va a ampliar incluso las especialidades, porque es verdad que lo tenemos, bueno, pues ya va a estar desbordado ese centro, y efectivamente pues tenemos que seguir apostando por nuestras
enseñanzas artísticas como lo estamos haciendo. Y como digo, esto es uno de los grandes ejemplos de años y años y años y años prometiendo y que no haya ningún gobierno y que haya tenido que ser el presidente Juanma Moreno. También hemos descongestionado mejor dicho, hemos desbloqueado, otro centro que también estamos teniendo problemas, en este caso en Almería y Mar, porque bueno, también como consecuencia de que la empresa ha abandonado la obra, en fin, es que muchas veces hay cosas... Sí, no, es que es muy fácil. Claro, yo entiendo la desesperación. La crítica rápidamente, están las obras paradas, pero claro, habrá que ver el motivo de por qué se han parado. Claro, y en este caso, pues oye, hay que hacérselo entender a los padres, que es lo que nos ocupa a nosotros. Yo soy madre, y yo entiendo cuáles son los problemas, pero, como digo, y avanzando en la eliminación de aulas prefabricadas, y como digo, nosotros tenemos aulas prefabricadas de manera temporal y estamos actuando. Lo que no pueden ser las aulas prefabricadas es una solución definitiva. Efectivamente. Con infraestructura, hablábamos de infraestructura, teníamos la presencia de la consejera Marifran Carazo, posiblemente la próxima alcaldesa en Granada, que vino a Almería el pasado lunes con la alcaldesa de la ciudad y contigo mismo también visitando las obras de la Casa Consistorial. Otra gran olvidada durante muchos años y que ya las obras en el interior de la Casa Consistorial ya se encuentran al 50%. Pues otra obra de otra apuesta, otra inversión de otros 4 millones de euros y de una de esas obras, bueno, que los almerienses han tenido oportunidad de contemplar como ha estado años. Esto no son cosas que digamos nosotros, sino que los almerienses tenemos oportunidad de comprobarlas tanto y tantos años, y que una de las principales cuestiones que acometimos aquí en la ciudad de Almería fue pues desbloquear, ejecutando al 50% de esa obra, y como digo, con una apuesta de 4 millones de euros, y va a ser sorprendente, va a ser simplemente sorprendente, porque bueno, a través de los medios de comunicación que nos facilitáis la información a los ciudadanos, estamos recuperando. Yo recuerdo, es que yo, cuando fui concejal del año 99 y cuando paseaba el otro día, la verdad es que tenía mucha añoranza. Van a ser una obra, se va a quedar una casa consistorial impresionante, con lo cual va a ser otro de los grandes hitos que va a tener la Junta de Andalucía en esta provincia. Hablando de fomento, la Junta de Andalucía anunciaba recientemente el tema del soterramiento, esa segunda fase del soterramiento de las vías del tren a su paso por la capital, donde va casi a triplicar el dinero que iba a aportar en un primer momento y se acerca a los 46 millones de euros. Efectivamente, vamos a pasar de casi de en torno a 16 millones de euros a casi 46, 45,81 y esa es la oferta que ha lanzado la consejería y que evidentemente para Almería es una gran noticia. El problema es que ahora estamos a la espera de ver qué quiere poner el gobierno de España y si acepta ese convenio económico en el que nos estamos parando, y que por eso pues no termina de ejecutarse esa obra. Pero como insisto, no va a ser la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía, para que no quede ninguna duda, de 19 millones de euros a casi 46. Es decir, hemos triplicado la aportación de la Junta de Andalucía para el soterramiento de las vías del ferrocarril a su paso por la capital. Y yo creo que ahora ya no hay ninguna excusa, a menos que, evidentemente, es que el gobierno de España no quiera incrementar también en la misma cuantía sus cantidades y por eso no quiera llegar a un acuerdo con la Junta. Y por cerrar con el tema de fomento, otra de las infraestructuras que se prometieron hace 40 años, el tema de la autovía de la Almanzora, que si no es por un gobierno de Juanma Moreno, del Partido Popular, esas obras estarían en estos instantes paralizadas. Y al contrario, creo que ha dado un 70%, puede ser lo que vaya. 50 millones de euros invertidos en 4 años, ejecución al 70%, ya estamos esperando, ya está en estudio la segunda fase, pero efectivamente esto podemos llevar a cabo, hablando en el Parlamento y en Andalucía y en Almería de esta obra, pues en torno a 25, 30 años, y esta también, el Quina Jiménez, el Hospital de Roqueta, el materno infantil cuando estaba, y esta otra de esas obras que después de 20 años, pues este gobierno ha ejecutado, ha desbloqueado
está ejecutando y va a concluir. Insisto, otros 50 millones de euros, bueno, y junto con la casa consistorial, claro, otros 50 millones de euros invertidos en 4 años. Eso en cuanto al tema de infraestructura. ¿Qué decir del tema agrícola? Con la consejera almeriense Carmen Crespo, si se han hecho ayudas, todo lo que se ha podido hacer, tema hídrico. Aquí en la capital almeriense, el tema de la pipa, la conexión con la pipa con San Cristóbal, si no es por la Junta de Andalucía, para el tema de ese agua, que se pueda utilizar agua desalada, se deje de esquilmar el tema del poniente. Otra cosa importante para la ciudad de Almería. En materia agrícola, la primera semana, que además yo creo que todavía no era delegada, y hizo la consejera, y a la semana siguiente me nombraron delegada territorial. Sí. Lo primero que hicimos fue empezar a desbloquear efectivamente las subvenciones para ayudar a las comunidades de regantes para efectivamente en materia hídrica. Pero conseguimos desbloquear todas las ayudas de jóvenes agricultores que estaban paradas, para la incorporación de jóvenes agricultores que estaban paradas desde el año 2015 y la de 2016. Las desbloqueamos y resolvimos. Incrementamos la partida de 30 millones a 82,5 millones de euros. Para jóvenes agricultores ahora nosotros directamente de 30 millones hemos sacado una partida por valor de 80 millones de euros para la incorporación de jóvenes agricultores, que sabemos además, somos conscientes de que incluso hace falta poner algo más de dinero, pero el PDR, el actual, el Plan de Desarrollo Rural ya está terminando y no tenemos más capacidad hasta que nos ingrese más dinero. Pero en materia hídrica ha sido una revolución. Estamos haciendo todas las obras de depuración, insisto, que tenían que haber hecho, que tenían que haberse comenzado en el año 2010, la gran mayoría de ellas no se iniciaron, y por lo que respecta a nuestra capital, dos obras importantísimas. Por un lado, la obra de la pipa, que pido perdón, como siempre, a todos los ciudadanos, porque sabemos, a mí la primera, lo que molesta, pero que vamos a asegurar el agua definitiva para el futuro a la ciudad de Almería, y además agua de calidad, que las personas que no la tienen ahora mismo lo van a notar perfectamente. Y el otro día estaba en la casa de mi madre, abrí el grifo y bebí agua, digo, uy, porque yo en mi casa si tengo ya agua desalada. Se nota ya. Y se notaba mucho. Eso por un lado. Y otra gran obra, que no es menor, que es la de la agrupación de vertidos de la EDAR del Toyo, que lo que va a permitir es traer a través de los colectores, en vez de poner una nueva depuradora en el Toyo, en Cabo de Gata, se va a aglutinar todo en el Toyo. Y eso que va a permitir con esa agrupación de vertido allí, pues que vamos a tener más agua que vamos a dar no solo para el riego municipal, que evidentemente muchos jardines y parte del Toyo se riega con ese agua que está tratada con terciario, sino que además nos va a permitir a nosotros dársela también a los agricultores. Por lo tanto, Elegido, Roqueta, es decir, podríamos hablar y tirarnos aquí mucho tiempo hablando de agua. Dos temas tan solo para finalizar, nos quedan 2 minutos, Arantxa. Uno, el tema de las salinas, la situación en la que se encuentra, ya estamos viendo agua, ya vemos los primeros flamencos volver nuevamente. ¿En qué situación se encuentra? Porque está paralizada por el tema de la última lluvia, viento que ha hecho. Sí, hubo un problema, evidentemente puntual, unas obras complicadísimas que tenían que acometer la empresa, pues estamos hablando de un humedal que se mantiene gracias a la actividad de la empresa, pero cuando yo veía el otro día la noticia, es que me agradaba, sobre todo, porque el otro día cuando estuvimos con el consejero, acudíamos a ver el estado del humedal, nos decían los técnicos que empezarían a llegar las primeras aves por allá por el entorno marzo, abril, empezaríamos a ver las primeras aves y las vimos el otro día. Entonces eso significa, son aves migratorias, nuestras aves se encuentran en otros humedales, concretamente hay muchas en Punta Antina, Sabina, y lo que quiere decir, en Adra también hay humedales, es decir, y lo que quiere decirse es que están volviendo y además lo están haciendo, con lo cual yo creo que la recuperación del humedal en todo su esplendor, de las salinas, lo vamos a tener más pronto de lo que esperábamos. Y la última, hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa, simplemente del último trimestre del pasado año 2022, una valoración que nos pueda dar. Bueno, pues que Almería sigue siendo una de las provincias que registra la tasa más elevada de actividad, con el 61,28%,
y que junto a Sevilla pues tenemos una de las menores tasas de desempleo con un 16,05. Por tanto, Andalucía está creciendo, en la última EPA también ha crecido Andalucía en materia de empleo, ha sido una de las 5 comunidades autónomas que ha crecido a nivel nacional, mientras que en el conjunto del Estado ha subido el desempleo y ya estamos en torno a las 3.024.000 personas. Sin embargo, Andalucía subió junto con otras comunidades autónomas, y que en Almería se potencie la actividad, en este caso en materia de empleo, pues significa pues, el potencial que estamos teniendo actualmente. Bueno, significa que nuestra agricultura es más viva que nunca. Tenemos unos datos de exportación que incluso a veces exportando menos, sin embargo los datos económicos son superiores a otros años. Seguimos batiendo récords en materia agrícola. Tiene que seguir siendo nuestro potencial y apostando mucho que efectivamente el turismo está funcionando y que nuestra industria también. Por lo tanto, yo creo que Almería, yo creo que es la provincia a la que todo el mundo ahora debe de venir para prosperar. Y tan solo 30 segundos, el Tajo Segura, lo que ha hecho el gobierno de España con todo el levante español, cargarse la agricultura. Ayer ya fue la puntilla, hubo nuevas manifestaciones en la puerta de Moncloa, eso significa que se va a seguir recortando el agua que lleva aquí a la provincia de Almería, sobre todo al levante español, progresivamente durante varios años, con lo cual un nuevo recorte que la Junta de Andalucía, junto con la comunidad murciana, va a recurrir a los tribunales. Aránzazu Martín, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, ha sido un placer tenerte con nosotros, hacer este extenso repaso. Mucho. Me vale para que puedas venir dentro de mes y algo nuevamente para seguir tratando temas importantes y sobre todo el trabajo que está llevando la Junta de Andalucía aquí en la provincia. Aquí estaremos compareciendo y dando explicaciones a los almerienses. Efectivamente, muchísimas gracias. Gracias a buenas vosotros. noches. Por nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.